Bien, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de, de lo que hemos estado conversando sobre diseño asistido con etapas. En esta primera parte recordamos que hablábamos de la estructuración. Nosotros partimos de esto, de una arquitectura que se nos propone y de las exigencias que tengan dentro de los espacios. En esta ocasión, al recibir así la propuesta arquitectónica, planteamos la solución de acuerdo a lo que podamos hacer el cálculo. En este caso, el cliente ha solicitado que en la parte de sala-comedor se eviten las columnas centrales y eso es lo que se va a buscar, ¿no? Dentro de la propuesta de ubicación de columnas, nosotros partimos de las vigas, ¿no? De ahí por lo menos yo parto. De ahí yo parto de la ubicación de vigas. Entonces yo en el proceso desarrollo ejes, ¿no? De acuerdo a cómo yo vea las coincidencias, ¿no? Que me puedan dar una ubicación aproximada de las columnas, ¿no? Trato de que ese espaciamiento esté de 2,50 a 5 metros, ¿no? Ese espaciamiento, tanto vertical como horizontal. Entonces, evidentemente nuestros puntos donde se van a ubicar las columnas van a ser justamente en la intersección de estas líneas iniciales, ¿no? De referencia. Entonces, como que por ahí nos va dando una idea de dónde van a estar ubicadas las columnas, ¿no? Y luego ya en el cálculo sísmico vamos a ver las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí nosotros visualizamos, por ejemplo, que posiblemente sea necesario aquí colocar dos o una columna al menos. Sin embargo, dada la exigencia del cliente de que no haya columnas en el centro, en esta zona, entonces vamos a modelarlo así y bueno, buscar cuál sería la sección que cumpla eso, ¿no? Entonces, una vez que yo he hecho esto, comienzo a dibujar, ¿no? las secciones con la ayuda del AutoCAD, comienzo a dibujar las vigas de 25 de ancho y columnas tentativamente de 25 por 40, 25 por 60. Vuelvo a repetir, en las zonas donde se me están intersectando estos ejes de referencia. Entonces, cuando yo voy haciendo ese trabajo, yo llego a esto más o menos, luego de hacer el dibujo, el esquema inicial, ¿no? Llego a esto. Entonces, ¿cómo sé las secciones? Las secciones las sé en el caso de las vigas, que para 3 niveles, como es este caso, una pequeña viga en 3 niveles, sé que puedo partir de vigas de 25 por 40. Entonces de ahí es mi punto, digamos, mi primera iteración, ¿no? 25 por 40. En este caso, dada la luz de la viga, va a ser necesario mayor peralte, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 6 metros 50, ¿no? Si bien nosotros recordamos, para 6 metros 50, ¿no? Podemos dividir entre 12, tendríamos aproximadamente 54 centímetros, es decir, 60 centímetros, siempre redondeando al mediano superior, para esta viga, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Finalmente, ya vamos a ver los ajustes de acuerdo al fierro, de acuerdo al cálculo sísmico, vamos a ver si necesita o más peralte o está correcto ese predimensionamiento, ¿no? Entonces, y continuamos predimensionando, ¿no? Acá tenemos otra viga que podemos acotarla así, 3,95 igualmente, ¿no? 3,95 le hacemos entre 12, 32, o sea, 40. Entonces, esto un poco confirma nuestro primer criterio de predimensionamiento, ¿no? Entonces, obviamente que donde está la escalera le dejamos el espacio vacío, no lo incluimos, ¿no? Como parte del cálculo,
igualmente acá, en la parte del volado, pues también tenemos cuidado, ¿no? De hasta dónde se nos permite hacer el volado, ¿no? Entonces, así procedemos con cada nivel. Evidentemente, con las líneas de referencia iniciales que he trazado, también veo las coincidencias en el segundo nivel. Y en este caso hay un pequeño techo en el tercer nivel que básicamente está orientado en esta zona, ¿no? Y en el depósito para poder bueno, usar esos espacios. Entonces, las mismas secciones de columna y viga que yo utilicé en el primer nivel, las voy a utilizar en el segundo, preferentemente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que mientras vamos subiendo de altura, vamos reduciendo las dimensiones, como primera iteración eso no sería recomendable. Mantengamos una sección constante de columna y de viga en toda la altura y luego vamos haciendo los ajustes ya en el cálculo, ¿no? Entonces, separando un poco las cosas de la arquitectura, que ya la hemos, digamos acá, adecuado, separamos la estructura. Entonces tendríamos esto, más o menos, ¿no? Donde evidentemente el aspa significa vacío y lo que no está con aspa significa que está techado, ¿no? Así es como yo lo trabajo. Ahora yo tengo que ver las cargas que van a ir aplicadas sobre esta estructura, ¿no? ¿Qué cargas? En este caso tengo que ver que hay cargas de muro, hay cargas de losa aligerada, carga viva, entonces todo eso le voy a tener que aplicar, ¿no? Partiendo de lo que es carga partiendo de lo que es carga por peso propio, ¿no? De los elementos, sabemos que el ETABS ya dándole la sección nos va a dar el peso propio del elemento, entonces no va a ser necesario calcularlo. Las otras cargas muertas, lo recordamos, es la losa aligerada, ¿no? La losa, bueno, la usamos como una carga muerta, la losa aligerada, en realidad es un peso propio, y de ahí viene el acabado, ¿no? 100 kilos por metro cuadrado, y viene la tabiquería repartida, ¿no? Ahora, en este caso hay dos formas de asignar la tabiquería repartida. Una como carga distribuida y otra como carga bueno, distribuida por metro lineal, y la otra carga distribuida por metro cuadrado, ¿no? Son las dos formas, ¿no? En este caso tenemos que ver que si este es el techo del primer piso, ¿no? Lo que va a cargar sobre este techo son los muros del segundo piso. Entonces yo tengo que hacer una mirada hacia el segundo piso, que es esto, ¿no? Este es el segundo piso. Entonces yo tengo que proyectar los muros, ¿no? Que están sobre la losa. Ojo, sobre la losa. No sobre la viga. Lo que está sobre la viga va a ser una carga distribuida en kilos por metro, ¿no? Así va a ser, así lo vamos a configurar. Pero lo que está dentro de la losa va a ser una carga distribuida de kilos por metro cuadrado, ¿no? O toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este muro de aquí, este muro de aquí que está en la parte central, ¿no? Yo voy a calcular su peso por metro lineal. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a hacer uso de la hoja de cálculo que yo ya les había proporcionado. En esta hoja de cálculo que les había proporcionado, ustedes tienen, para recordar, la definición de materiales, ¿no? El predimensionamiento que hace un momento les comenté, ¿no? Por ejemplo, si la viga tiene 695 centímetros, ¿no? Entonces me arroja un peralte de 60 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces 25 por 60 de peralte, ¿no? Esto es como parte de la memoria resumen de cálculo, ¿no? Podemos tener columnas de 25 por 40, de 25 por 60, bueno, es variable, ¿no?
Bueno, si es que hay muros de concreto, se asumirá de 15 centímetros como mínimo, y si no, pues esto lo borramos, ¿no? La losa, el predimensionamiento de la losa es el ancho o la longitud que hemos considerado en la dirección entre 25. Esto todavía no lo configuramos, ¿no? Si deseamos, ya podemos dar una idea, pero como lógica del predimensionamiento de losas aligeradas es que va en la dirección más corta y preferentemente que todo esté en una misma dirección en toda la losa. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si yo voy a empezar con esta losa con unas viguetas en esta dirección, entonces la lógica dentro de lo recomendable es que todas las demás losas también vayan en esa dirección. Eso es lo que se prefiere, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así, porque hay otros tramos en donde la losa es de la parte más corta es en un sentido contrario. Entonces tendríamos que ahí ayudarnos del software para saber qué tanto puede influir eso, ¿no? Qué tanto puede cambiar. Pero generalmente la variación en el cálculo de desplazamientos no es mucha. Entonces lo recomendable siempre es que si ya elegimos una dirección, esa se respete en todas las losas, ¿no? Al margen de cuál sea la luz más corta, al margen de eso, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no? Entonces, esto lo podemos reservar para el final, ¿no? Aplicación de cargas, ¿no? Ya les decía los acabados, una losa ligera de 300 para 20 centímetros, un tanque elevado, ¿no? Bueno, aquí la tabiquería, que es lo que iba con esta parte. ¿Cuánto mide el muro? El muro mide, tengo que ir a mi arquitectura, ¿no? El muro mide 3 metros. Claro, es 3 metros hasta la parte superior, pero descontándole la viga, que son 40 centímetros, sería 2 metros 60, ¿no? 2 metros 60 a la parte baja de la viga, ¿no? A la parte de la losa sería 2 metros 80, según la arquitectura aquí, 2 metros 80. Entonces, en este caso, por un sentido conservador, hay muros que van a llegar a la parte del fondo de la viga y hay otras que van a llegar al fondo de la losa. Entonces, en términos prácticos, podríamos nosotros asumir un promedio, ¿no? 2 metros 70 en este caso, podría ser, no afectaría mucho las cargas. Pero ya depende del criterio conservador que ustedes tengan. Unos dirán, no, pues, ¿qué tal si se me ocurre que esa viga, que inicialmente era peraltada, la quiero hacer chata? Entonces, obviamente, sí va a tener 2 metros 80 el muro. Entonces, algunos pues prefieren colocarle 2 metros 80. Vamos a ir por ahí entonces. 2 metros 80 de muro. 12 centímetros, que es el espesor del ladrillo. 1.35 el peso específico del ladrillo hueco, 2 metros 80 nuevamente aquí porque es la altura del muro. Estamos hablando de un muro de altura completa, ¿no? Aquí 3 centímetros significa 1,5 y 1,5 de tarrajeo en ambos lados, ¿no? Ahora uno me dirá, pero yo el lado del vecino, no lo tarrajeo. Bueno, es verdad, no lo tarrajeas. Podría ser 1.5 para el lado del muro que colinda con el vecino. Bueno, eso ya está en el criterio de ustedes, si lo quieren definir así, ¿no? 1.5. Y en este caso, el tarrajeo tiene un peso específico de 2 toneladas por metro cúbico. Entonces tenemos de que el muro pesa 0.54 toneladas por metro lineal, ¿no? Entonces regreso a mi AutoCAD y digo, los muros que estén aquí, ¿no? Que estén aquí,
pesarán 0.54 toneladas por metro lineal, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo generalizar o, como les vuelvo a repetir, puedo hacerlo personalizado, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero que sea un muro que sí está tarrajeado en ambos lados? ¿Cuánto pesaría? 0.62. O sea, vean que el tarrajeo no es tan incidente, pero sí hay una incidencia, claro, pero no es tanto. Entonces, yo particularmente preferiría decir, bueno, nuevamente tomemos un promedio de las cosas, ¿no? 0.62 y 0.54, bueno, podemos tomar 0.60, ¿no? 0.60 toneladas por metro como el peso del muro, ¿no? Para colocarlo en todo donde veamos muro, lo coloquemos ahí en el ETABS. Podría ser, no hay problema. Que uno sea más minucioso o menos minucioso con esto, en verdad no va a afectar significativamente el cálculo. Bien. Entonces ya tenemos que los muros pesan 0.60 toneladas por metro, ¿no? Como siguiente es el muro que esté dentro de la losa, o sea, que no coincida con la viga. Por ejemplo, estos muros de aquí. Vean, aquí hay este muro de aquí que mide 1,50 m, más este muro de aquí que mide 2,61 m y este pequeño pedazo de 0,50. Estos muros no están coincidiendo con una viga, están dentro de la losa. Entonces, para considerarlo como peso de la estructura, como peso de tabique, entonces lo vamos a metrar, ¿no? Bueno, aquí, ahí está, ya. Lo vamos a metrar aparte, ¿no? Entonces, para este caso, yo he definido que esto está en este paño, ¿ok? Está en este paño y lo voy a sacar solo por una cuestión didáctica, lo voy a sacar y estoy diciendo que en este paño que tiene un área de, acá lo puedo ver en el AutoCAD, 15.33, hay 3 muros con estas dimensiones. Recordemos que los muros ya sabemos cuál es su peso, ¿no? Por metro. Entonces, lo que hacemos es, tomamos una hoja Excel, ¿no? Tomamos una hoja Excel. Por ejemplo, acá yo siempre tengo una hoja que es sencilla, es fácil de hacer y copiar, ¿no? Entonces, en esta hoja de Excel, les dije, ¿no? 0.60. Voy a borrar todo esto para que no se confundan. En esta hoja Excel digo que el muro pesaba 0.60 toneladas por metro. Tengo en total una longitud de 1,50 m, 2,46 m y 0,50, ¿no? Esa es la cantidad de metros que hay de muro. Eso entre el área que yo tengo de losa. Entonces, en la losa yo tengo un área de 15.34, por decir, ¿no? 15.34. Entonces eso me da una carga distribuida de 0.17 toneladas sobre metro cuadrado. ¿De qué estamos hablando? De tabiquería repartida. Otra vez, 0.6, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de aquí, de mi hojita de MATCAD. Aquí está, les dije un promedio, 0.6, ¿no? Eso pesa un muro por metro lineal, ¿ok? Un muro de 2,80 m, ojo, un muro de 2,80 m, no es cualquier muro de 1 metro, no, de 2,80 m. Luego tenemos cuántos metros de muro tengo dentro de la losa, es decir, sin contar las vigas, ¿no? Eso es lo que hice acá, yo medí lo que está dentro de la losa. Lo que esté en la viga ya lo voy a colocar directamente como una carga distribuida por metro, ¿no? Y finalmente el área de la losa en donde estoy, ¿no? Este es el área de la losa que lo obtuve de AutoCAD, el área 15.34. Entonces finalmente, ¿qué cosa he hecho yo acá para obtener 0.17?
he multiplicado 0.6, ¿no? O sea, las toneladas por metro de muro, la cantidad de metros y dividido entre el área, entonces tengo toneladas por metro cuadrado. Y ese es el área, perdón, esa es la carga distribuida de tabique sobre la losa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese trabajito, digamos, de hacer por cada vez que tenga esa situación, ¿no? Como aquí, por ejemplo, también tengo nuevamente muros dentro de una losa, ¿no? Aquí, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no tengo, vean, no tengo muros dentro de esta losa. Entonces es cero, como carga de tabiquería repartida, ¿no? Acá también solo tengo un pequeño pedazo de muro y así, ¿no? Voy identificando. Entonces, yo suelo trabajar así, ¿no? O sea, los paños que tienen una carga por esa tabiquería, las voy distribuyendo y las voy colocando, ¿no? En este cuadro voy diciendo, ya este paño tiene 0.19, este 0.38, este 0.08, o sea, ya me voy guardando esos valores y esos valores los voy a llevar al ETABS, ¿no? Ustedes recordarán que para el ETABS, ¿no? Que para el ETABS yo les dije, utilicen la plantilla, ¿no? ¿Cómo pueden utilizar la plantilla? La plantilla la pueden utilizar abriendo aquí en File, en New Model, y seleccionan la segunda opción, esta segunda opción, y voy a seleccionar uno de los archivos que yo les pasé, ¿no? En este caso modelo 3, vamos a decir, y lo que están obteniendo no es el archivo, sino la plantilla de todos los cálculos que ahí se hacen, ¿no? Esto lo puedo dejar así tal y como está, ¿no? Para hacer la edición dentro, y selecciono Grid Only y OK, ¿no? Entonces, este es, vamos a decir, la malla de ejes de referencia para poder dibujar. Entonces, aquí yo voy a empezar a dibujar la estructura, ¿no? Voy a empezar a dibujar, ayudándome de estos ejes, ¿no? Entonces, para modificar estos ejes y dependiendo de cómo es mi arquitectura, hago un clic derecho y modifico las grillas, ¿no? Les decía, colegas, compañeros, que no estoy haciendo una charla para que ustedes me sigan paso a paso, sino que lo estoy grabando para después subirlo a YouTube y después ya ustedes con más calma lo siguen paso a paso, ¿no? En este caso, ya con la grilla, yo voy haciendo las ediciones, tanto en X como en Y, para poder ajustar mi dibujo, ¿no? Entonces, y aquí le voy dando en altura, ¿no? Generalmente en el primer nivel, como les dije la vez pasada, si yo tengo, acá yo tengo el corte, si yo tengo una altura que me pide el arquitecto que sea 2,80 metros libre, ¿eso qué significa? Significa que de 2,80 metros, si voy a utilizar una losa de 10, ¿no? De 20 centímetros, entonces sería 2,80 metros más la mitad de 20, que sería 2,90, ¿no? Hasta ahí tengo 2,90. En la parte de abajo yo tengo enterrada la zapata, ¿no? Aproximadamente la zapata pues la enterramos pues a una distancia o una profundidad de 1 metro, por decir, ¿no? 1 metro, y ahí enterramos la zapata, ¿no? Así la enterramos, ¿ok? Entonces, yo no suelo llevar esto hasta aquí como altura, porque a mi parecer y en lo que yo he estado revisando, muchos calculistas no hacen eso, o sea, no lo llevan hasta el fondo. Sería mucha altura a veces considerarlo así. Entonces, lo que a mí me parece más razonable es considerarlo hasta la mitad, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque el efecto sísmico no es a partir de aquí. El movimiento sísmico no surge a partir de ahí.
El movimiento sísmico surge prácticamente a nivel de piso, ¿no? O sea, lo que está libre de movimiento, lo que está enterrado no tiene movimiento, se mueve con el suelo. Entonces no sería muy lógico ir hasta el fondo, ¿no? Hasta este encuentro. Pero por un sentido de ser conservador, tampoco quiero llevarme hasta el piso, porque eso también sería como que muy optimista de mi parte. En todo caso, por eso yo personalmente preferí que sea hasta la mitad, ¿no? Entonces ahí obtengo una altura de 3,40 metros, ¿no? Esa sería la altura del primer entrepiso, ¿no? Y eso es lo que yo coloco aquí en el modelo. Eso es lo que coloco acá. Story 1, 3,40 metros. El segundo nivel obviamente ya es menos, porque ya no tengo esa altura, ¿no? Entonces sigo midiendo y más o menos tengo aquí 3 metros, ¿no? Es lo que me pide la arquitectura. No todas las arquitecturas son así, ¿no? Entonces ya sí voy haciendo el ingreso de información, ¿no? Para este caso. Entonces una vez que voy dibujando todo el modelo, yo voy a llegar a esto, ¿no? Cuando ya dibuje. Hasta ahí he dibujado, nada más. No he hecho nada, he dibujado. O sea, no he hecho nada en el cálculo, me refiero. Solamente estoy dibujando, ¿ok? Ya les dije de que cada elemento ya tiene acá como una especie de librería, ¿no? Entonces en esa librería ya está aquí las columnas, las vigas, y si quiero por decir una viga de 25 por 80, ¿no? Vamos a suponer, entonces solamente le copio y le pongo acá, ¿no? Viga de 25 por 80. Ya están seleccionadas todas las demás opciones, lo único que hago es aumentarle el peralte, ¿no? Lógicamente esto no es razonable, pero les estoy dando la idea si fuera así, ¿no? Si necesitaran una viga más. O si necesitaran una columna igual, ¿no? Acá necesitan una columna que no es ninguna de estas dimensiones. Copio y le pongo, pues yo le pongo una columna de acuerdo a la sección que yo quiero, ¿no? Y de eso lo voy modificando, lo voy arreglando, o lo voy ubicando donde yo lo necesito, ¿no? Les había dado el ejemplo de este paño de aquí, ¿no? Que está cerca del ducto de escalera, ¿no? Que es este paño, ¿no? Entonces a este paño yo le asigno. Bien, en esta parte vamos a ver la irregularidad estructural, ¿no? ¿Cómo la puedo identificar, ¿no? Abro mi archivo de irregularidades, entonces aquí veo, ¿no? Este es un archivo para una vivienda, si llámese así, de 4 pisos con azotea, ¿no? Obviamente que si quieren para más pisos, hay que ampliar las celdas, jalar las fórmulas, pero bueno, generalmente las viviendas no tienen más de eso, ¿no? Por lo menos acá en Tacna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Como ya he corrido el programa, ya cumple con la deriva, ahora voy a ver que si esto tiene irregularidad, entonces voy a tener que hacer un reajuste al cálculo, ¿no? Al cálculo sísmico. ¿Qué dice acá? Acá está la ayuda, ¿no? Tengo que irme a esta opción y con eso voy a hacer la primera verificación, que es irregularidad de rigidez. Entonces voy a esa opción. Ahí está esa opción. ¿Okay? Ahí está la ruta, no se pueden perder, está capturada dentro del archivo, así que no hay problema. Y luego solo presiono OK, ¿no? Acá, un poco para simplificar las cosas, yo puedo utilizar, ¿no? Del sentido que estoy analizando, ¿no? Del sentido X, voy a utilizar las cargas dinámicas, ¿no? O sea, el espectro en X, esa carga voy a utilizar,
¿no? Acá dice spec X, ese va a ser mi guía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener de ahí? Voy a obtener directamente estos valores, ¿no? La rigidez, ¿no? Y esa rigidez es esta columna que dice Steve, ¿ok? Steve X, lógicamente, Steve X. Entonces, para el nivel 1, ¿cuánto es esa rigidez? Selecciono control C o lo puedo digitar 9195, ¿no? Para el segundo piso, acá dice History 2, 5568. Ahí está. Puedo copiar y pegar si quiero directamente, ¿no? Y en este caso no tengo, podría suprimir y nada más así, ¿no? Y esto que divide 0, como no hay fórmula, por eso arroja ese error, simplemente lo suprimo y ya está, ¿no? Entonces vean, la verificación me dice no hay irregularidad, ¿ya? Estos valores, colegas, yo lo hice con una finalidad de que sea, para mí al menos, con mucho más detalle, pero para fines de aproximación, para una aproximación, es como les acabo de manifestar. O sea, estos campos no los tienen que llenar, no necesitan llenarlos ustedes, ¿ya? No los necesitan llenar, los pueden borrar si quieren y no pasa nada, ¿ok? Como les dije, yo lo he hecho con un sentido de corroborar, de verificar, de hacerlo más detallado, pero en sí el ETABS calcula directamente la rigidez de piso, ¿no? Que es lo que me pide la norma. Entonces, ¿cómo lo obtuve? De esta manera, ¿no? Quizás alguien se perdió un poco y me dice, pero ¿cómo sabe que son esos valores? O sea, acá hay tantos y ¿cómo sabe? Ya, primera señal, spec X, es decir, el espectro en X. ¿Qué cosa me da el espectro en X? El cortante dinámico, ¿correcto? Entonces, recordemos que la rigidez es el valor de la cortante y el desplazamiento, una fuerza y un desplazamiento, eso es una rigidez. Entonces, aquí está la cortante o la fuerza, ¿correcto? History 1, porque es el nivel 1, ¿no? Y el Steve, esa columna de Steve es el valor de la rigidez. Entonces, yo ya identifiqué que este es la rigidez del primer piso producido por la cortante dinámica en X. Copio, o sea, presiono control C, voy acá y control V, ¿no? History 2, igualmente, y así. Y ya la hoja de cálculo tiene las fórmulas para hacer la verificación. Lo mismo hago para Y, ¿correcto? Lo mismo hago para Y. Como solo son 3 pisos, borro esto de aquí, borro esto de acá, que dice dividir 0 porque no va. Esto de acá lo borro si deseo y solo me voy a preocupar de llenar estos valores. Ahora, ¿cuáles son? Cortante en Y, spec Y. Entonces, spec Y, ya no voy a utilizar obviamente los Steve X, voy a usar los Steve Y, ¿no? Entonces, para el primer nivel será este Steve Y. Copio y pego. Segundo nivel y tercer nivel. Listo, ya me hizo la verificación y me sale que no es irregular por rigidez. ¿Okay? Rigidez de masa o peso. En este caso, por ejemplo, está aquí esta opción. Vamos a salir aquí, vamos a poner down, le vamos a colocar mostrar tablas. Y activo esa opción. Ahí está la ruta, ¿no? Ahí está. Presiono OK y ya me bota las masas, ¿no?
Acá están las masas. La masa 1, la coloco aquí, control C, control V, control C, control V. ¿Ok? Y borro esto porque no es parte de la arquitectura, ¿no? Y veo que no es irregular por masa o peso. ¿Ok? Bueno, acá como piso inferior no, como piso superior dice que sí, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que, ¿qué dice la norma? La norma dice que este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Así dice la norma, no se aplica en azoteas ni en sótanos. El tercer piso, ¿qué cosa es? Para nuestro caso es la azotea. Entonces esto no debe aplicarse, ¿no? Bien. Bien. Entonces hasta ahí sí es irregular según esto por masa o peso con respecto al primer nivel, ¿no? Con respecto al primer nivel, porque el primer nivel según esto tiene más masa que el segundo nivel, ¿no? Según el cálculo que aquí realiza, ¿no? Entonces si es así ya tenemos una irregularidad por masa o peso que es 0.9. hasta ahí vamos, 0.9. Seguimos. Geométrica vertical, ¿no? Bueno, si deseamos podemos hacer las mediciones, pero creo que basta con ver la arquitectura. Vemos el corte y vemos que el corte mantiene la sección tanto en el primer como el segundo piso. Entonces no es más que lógico que aquí no hay irregularidad de ese tipo, ¿no? De geometría vertical. O sea, se mantiene constante. Los techos se mantienen constantes en su altura. Si quieres le podemos poner la dimensión, cualquiera que sea. ¿Cuánto mide esta longitud? Vamos a medirla. Esta longitud mide 16.28. ¿Ok? 16.28 en el primer piso, 16.28 en el segundo piso. En el tercer piso, ¿cuánto mide? Aunque no es necesario porque es una azotea, pero le vamos a poner 5.47. Ya. Tercer piso es azotea. El tercer piso no se verifica porque es azotea. ¿Ok? Eso lo dice en la norma. Ahí dice, este criterio no se aplica en azoteas y sótanos. Por eso es que lo estoy borrando de acá. ¿Ok? En el sentido Y también se hace lo mismo. Y en este caso no, como les dije, si hacemos el corte, sabemos que no hay ningún tipo de reducción, ¿no? Entonces el ancho que mida 7.69, eso se va a repetir, ¿no? 7.69. Así. No hay irregularidad geométrica vertical. Irregularidad de resistencia. Bueno, esto es básicamente en función del acero que lleva, ¿no? Cuánta resistencia tiene. Diferenciemos bien, colegas, resistencia es diferente que rigidez, ¿ok? Rigidez está dada por la sección de la columna, en este caso, ¿no? De la sección de la columna, y el desplazamiento que puede tener producto de un desplazamiento. En cambio, la resistencia es la capacidad que tiene de carga, ¿no? Para esfuerzos. Entonces, es ahí la diferencia entre uno y otro concepto. Bien, si nosotros estamos hablando de un promedio de columnas de columnas de 40 por 25, ¿no?
Es la sección, vamos a decir, promedio de todas, ¿no? O 25 por 50 si se quiere. Es solo para tener el estimado, ¿no? El concreto tiene 210, el acero 4200, el refuerzo es generalmente 3/8. Aquí se refiere al refuerzo del estribo. La separación de estribos generalmente en la zona de confinamiento es 10 centímetros. El número de ramas, es decir, si es una columna de 25 por 50, pues van a haber unas 4 filas de acero, ¿no? ¿Cuántas columnas hay? Bueno, yo puedo contar, ¿no? ¿Cuántas columnas hay? Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas, ¿no? 14 columnas. Entonces veo que ese es el aporte por las columnas, ¿no? Si ustedes desean ser más estrictos, pueden repetir esta tabla por cada columna, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, alguien me puede decir, pero ingeniero, yo tengo columna de 25 por 40, una 25 por 50, una 25 por 60, entonces yo quiero que sea más exacto el cálculo. Perfecto. Este cuadrito lo copias tantas veces como tantas columnas tengas y le vas sacando por cada una, no hay problema. Pero en este caso, dado que son para mí valores muy cercanos, por eso uso un promedio de la sección de la columna. Igualmente no es tan diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan diferente? Porque la columna se mantiene en su misma sección del primer al último piso, no cambia su sección. Entonces, la verdad es que no interesa si acá yo utilizo 5 tipos de columna o 6 tipos de columna. Si yo estoy manteniendo su sección desde el primer piso hasta el último piso, es la misma. Entonces, la resistencia no va a cambiar. No va a cambiar la resistencia. No importa el valor que sea aquí. No importa qué tan preciso sea. Porque finalmente el segundo piso también tiene las mismas columnas, de la misma sección, con el mismo fierro. Por ende, va a ser exactamente lo mismo, numéricamente hablando. Y por ende, no va a haber irregularidad. Entonces, no se trata de ser acá preciso, ¿no? En este caso, diferente sería si en el primer piso utilizara unas columnas y en el segundo piso comienzo a perder columnas, es decir, que no continúen, o comienzo a reducirlas drásticamente. Drásticamente para mí sería una columna de 25 por 60 que la reduzcas a 25 por 25. Eso me parece drástico. Entonces, ahí sí convendría hacer este cálculo columna por columna, pero creo que eso es muy poco común, ¿no? O sea, nadie hace ese tipo de rebajas a la columna así, ¿no? Entonces, creo que ahí prima el criterio de todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es acá digamos, la alerta de una irregularidad? Que este valor pues sea bajo, ¿no? Vean, eso es lo que busca esta hoja de cálculo, que si es que el valor del tercer nivel, acá yo le estoy poniendo, se me ocurrió a mí que en un edificio de 5 pisos el tercer nivel le reduje pues las columnas, le puse columnas muy pequeñas, ¿no? Con poco fierro, entonces ahí me va a detectar que hay una irregularidad de resistencia, ¿no? Pero si no he hecho eso, si yo mantengo las columnas tal cual el segundo nivel y el siguiente, no va a pasar nada, ¿no? Va a seguir siendo 1. Entonces, no sé si en esa parte ustedes pueden practicarlo. Como les dije, si desean pueden ser muy minuciosos en el cálculo o pueden tomar un aproximado y de esa manera pueden saber si tienen o no tienen esa irregularidad. Pero generalmente no es recomendable que uno reduzca las secciones tan drásticamente entre uno y otro piso, ¿no? Lo mismo pueden hacer para los muros, es decir, para las placas, si es que tienen placas, ¿no? Bueno, en este caso no hay placas, por eso le hemos colocado 0 acá.
La irregularidad torsional es básicamente en función de los desplazamientos que hemos hecho producto del análisis dinámico. Regreso al modelo. Como ya he corrido el modelo, yo voy a hacer el desplazamiento de los elementos, bueno, de la estructura, ¿no? Entonces ahí veo que se desplazó, ¿no? Entonces estos desplazamientos que yo veo los voy a ir sacando, ¿no? Entonces, un poco para acelerar las cosas, ¿no? Un poco para acelerarlas, las voy a obtener directamente de una tabla, ¿no? Selecciono, generalmente se seleccionan las 4 esquinas, ¿ya? De la estructura, las 4 esquinas. Así, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Las 4 esquinas, porque eso nos va a dar la orientación de si existe una torsión, ¿no? Esas 4 esquinas nos van a dar una idea, ¿no? Voy en display y voy en desplazamientos y digo dame los desplazamientos, ¿no? Me voy aquí a esta primera opción, dame los desplazamientos, quiero que me des estos desplazamientos de los puntos que he seleccionado, de esos 4, ¿no? Por eso le pongo este check, ¿no? Solo de esos puntos que he seleccionado. Estoy seleccionando del primer nivel de esos 4 puntos. Entonces, ¿qué tipo de desplazamiento quieres? De la deriva, ¿no? De la deriva. En este caso la deriva X voy a analizar. Luego voy a analizar de la Y, pero primero de la X, ¿no? Entonces presiono OK. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, acá ustedes pueden tomar el valor máximo de cada uno, ¿no? Como ven es lo mismo, el mínimo, pero en negativo, es el mismo valor numérico. Bueno, lo que nos interesa es el valor absoluto, ¿no? Y lo colocan aquí, lo colocan ahí. Selecciono, puedo seleccionar uno por uno, o si quiero así los 4 a la vez y lo pego, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la altura de entrepiso del primer nivel? Habíamos dicho. Eso lo obtuvimos de la arquitectura. Bueno, está también en nuestro dibujo. 340, ¿no? Ahí está, 340. 340. ¿Hay alguna irregularidad? Ninguna. Sigue siendo 1, ¿no? Ahora al segundo piso. Voy a deseleccionar todo, voy al segundo piso y selecciono las 4 esquinas, ¿ya? Las 4 esquinas. Vean que cuando yo hice la selección en el primer piso seleccioné esta columna, pero ya en el siguiente piso esa columna ya no aparece. Bueno, cuestión de arquitectura, ya no está. Entonces para mí mi nueva esquina es esta y no hay problema, no hay que afligirse un poco por eso, porque no se trata de analizar exactamente las mismas columnas, porque no siempre se va a dar. Se trata de analizarlo por nivel y de acuerdo a ese nivel las esquinas que existen, ¿no? Y en este caso estas son, ¿no? Este es 1, 2, 3 y 4 y ya está. Yo estoy verificando la torsión en ese piso. Esa es la idea de esta verificación de irregularidad. Como ya tengo seleccionadas las condiciones, solo presiono OK. Aquí que me muestre los máximos. Listo. ¿Y cuál es mi altura del segundo entrepiso? 3 metros. Y coloco acá 3 metros. Ya está. ¿Hay irregularidad? No hay irregularidad por torsión.
En azotea ya no es necesario en este caso, porque ya vimos que esa losa es bien pequeñita, no vamos a tener ese problema, pero así se hace, ¿no? Para hacer la verificación de la irregularidad torsional en Y es exactamente el mismo procedimiento, solo que utilizo ya no derivas en X, sino derivas en Y. Entonces voy abajo al primer nivel, selecciono las cuatro columnas que había seleccionado cuando calculé en el caso del X, ¿no? Esas mismas cuatro. Y como les dije, ya no es deriva en X, sino deriva en Y, porque ese es el análisis que me toca hacer ahora. Presiono OK y ahora es el mismo ejercicio. Cada punto, si quiero los 4 puntos directamente, y pego. La altura en el primer nivel es 340. ¿Okay? Después voy al segundo piso, selecciono las 4 esquinas que yo consideré y voy a presionar OK. Y ahí está. ¿Cuánto medía? 3 metros. Listo. Y ya hice mi verificación de irregularidad torsional. Veo que no hay irregularidad torsional. Esquinas entrantes, bueno, no hay ninguna. Nosotros vemos que por la estructura no hay ninguna esquina entrante. Esta de aquí sí, hay una esquina entrante acá, pero es muy inferior a lo que dice, lo que dicta la norma, ¿no? Que es de 20%. Lo vamos a medir para que veamos si es así. El diafragma en este caso comprende para mí de aquí hasta acá. Ese es mi diafragma, 1565. Y esto que es la abertura, ¿cuánto mide? 230. Entonces voy a anotar 1565, estoy en Y, 1565 y 230. Obviamente no cumple, así que no es irregular. Acá bueno, acá sí posiblemente puede ser en la dirección X 528 y no. Todo el diafragma mide 770 y la abertura 243. Entonces coloco acá en X, voy 770 y aquí 243. Ahí sí, ¿verdad? 0,90. Ya voy otra irregularidad que dice que es 0,90, ¿no? Ojo, ¿qué dice aquí en las esquinas entrantes como condición? Se califica como irregular cuando tienen esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones. Muy importante esa palabra o esa frase. Cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Acá, la esquina entrante será de 20% en ambas direcciones. No lo es. Aquí en una dirección es 32 y en otra es 15%. Entonces, podemos concluir que no cumple la condición de que sea de 20% a más en ambas direcciones. No, acá no cumple. Por lo tanto, podemos decir que no es irregular por esquina entrante. Esa es condición de la norma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso ya es producto de experimentación, no vamos a entrar en ese detalle. Así lo exige. Acá dice que sea así. Discontinuidad del diafragma, esto es básicamente por las aberturas, ¿no? En este caso, aquí ya vemos que jala los valores de X y Y que yo le he dado y me da un área bruta. Esto ya lo calcula el Excel, ya está puesto, ¿no?
Entonces yo solo lo que hago es calcular las aberturas, las áreas de abertura. Acá yo coloco áreas de abertura, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las áreas de abertura? Bueno, este es un área de abertura, ¿no? ¿Y cuál es la otra área de abertura? Bueno, podríamos decir que la escalera es otra área de abertura, ¿no? Entonces, acá yo tengo un área de 4,3 y un área de 6,07. Bien, como ven, la norma dice que el área debería ser mayor de 50% para hablar de discontinuidad del diafragma, ¿no? Bueno, no hay, ¿no? O 25% en el caso de secciones transversales, ¿no? ¿A qué se refiere lo segundo? O sea, lo primero es esto, áreas de abertura en planta, ¿no? O sea, solo veo cuántos ductos hay, ¿no? Y sumo las áreas, ¿no? Entonces, sumando esas áreas, pues no representan, no representan lo suficiente, no representan el 50%, ¿no? De toda el área. O sea, 50% ¿cuánto sería? 60 metros cuadrados. Tendría que tener aberturas tal que sea de 60 metros cuadrados. No hay eso, ¿no? Tengo una abertura de 4 y otra abertura de 6. O sea, no hay esa irregularidad viéndolo en planta. Viéndolo como una sección transversal, vemos que tampoco, ¿verdad? Porque la losa es de 20, uniforme, no reduce. Entonces, si nosotros medimos acá, por ejemplo, que es el hueco más, el ducto más largo, tengo 3 metros, no, 2 metros 70. Entonces, si la longitud es 7 metros 70, 7 metros 70, la altura es 0,20, que es la losa, entonces la longitud de abertura es 2 metros 70. Entonces vemos que en X no tengo ningún problema, ¿no? En Y lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo aquí, mido hasta acá 16, 15,65 dije, ¿no? 15,65, y la abertura ¿cuánto es ahí? 2 metros 30, 2 metros 30, está acá, ¿no? Acá está acotada, 2 metros 30. Y tampoco tengo irregularidad. Conclusión, solo vimos que tenía una irregularidad, esta de aquí, de masa o peso, ¿no? De masa o peso. Esa irregularidad sí hay, ¿no? Entonces 0,9. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo debo desbloquear esto y debo ir acá y debo crear un nuevo espectro ya considerando esa irregularidad. Zona 4, categoría C, suelo intermedio. ¿Es una irregularidad qué tipo? Masa o peso, es una irregularidad en altura, ¿correcto? Es una irregularidad en altura. 0,9. La irregularidad de masa o peso es 0,9, ahí lo dice. 0,9. Irregularidad en planta no hay, es 1, ¿no? Y el R sub 0 es 8. Entonces este sería ya el espectro final con el que yo voy a... Espectro final le voy a poner, es el espectro ya con el que voy a trabajar para mi cálculo, para hacer la verificación con este nuevo espectro. Ya identifiqué que mi estructura es irregular, ¿no? Entonces le pongo OK, OK, y voy a hacer lo mismo que hace, bueno, que al inicio, en donde voy a utilizar el espectro final, ¿correcto? Tanto en X como en Y, ¿no? Espectro final, OK, listo, y presiono OK. Las derivas también van a verse afectadas, ojo, ¿eh?
La deriva es 0.75 por R, pero R ya no es 8, sino es 8 por punto 9. ¿Ok? Ese es el R. El R es 8 por punto 9. ¿Por qué punto 9? Porque ese es el valor de la irregularidad que hemos calculado, ¿no? Ah, perdón, no es punto 75. Cuando es un edificio irregular, la deriva se multiplica por 0,85, ya no por 0,75, por 0,85. Eso nos da la norma sismo resistente. 8 que viene a ser el valor de R sub 0 y 0.9 es el valor de la irregularidad en altura que acabamos de calcular. ¿Cuánto sale eso? 6.12. Ese mismo valor lo voy a usar para deriva y. 6.12. ¿Ok? Ok. Ahora sí, con ese valor de spec x es el que voy a hacer el cálculo de desplazamientos y el cálculo de cortantes, ¿no? Vean, obviamente ha aumentado el valor de cortante y me está saliendo 0.007488, o sea, hemos excedido ligeramente lo que nos permite la norma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aumentar secciones. ¿Dónde? ¿En el primer piso o en el segundo piso? Vemos entonces aquí, History 1, me acerco a este punto y vemos que en el primer piso no hay problema, dice punto 00623, si me acerco a este punto, ¿no? Pero cuando me acerco a este punto, que es el segundo nivel, ahí sí me sale el punto 007488. Y en el tercer piso es punto 006011. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué piso es el que debo aumentar sus secciones de columna o de viga? El segundo piso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, eso es lo que yo voy a procurar hacer, ¿no? Voy a aumentar el peralte de las vigas en el segundo piso, o en todo caso puedo aumentar las columnas desde el primer piso y así todo va a ir, digamos, en arrastre, ¿no? Si yo rigidizo el primer piso, si se desplaza mucho menos, lógicamente el segundo piso también se va a desplazar menos, ¿no? Entonces eso va a depender de nosotros, no hay problema. Tenemos dos opciones: aumentamos secciones en el segundo piso únicamente o aumentamos secciones en ambos pisos, tanto en el primero como en el segundo. Desbloqueamos. Ok. Entonces voy a ver dónde se desplaza más. ¿Ya? Voy a ver dónde se desplaza más. Bueno, yo supongo que se desplaza más en la parte de arriba, pero vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Ah, no, se desplaza aquí abajo. Punto 0044 y aquí tengo punto 0035. Entonces tengo que rigidizar acá en la parte de adelante. Estoy mirando la segunda planta. Entonces aquí se desplaza más. Entonces posiblemente desde aquí, desde la mitad, aquí yo tenga que peraltar más las columnas, ¿no? Entonces posiblemente que esta columna se oriente. Tengo que ver qué hay en la arquitectura, ¿no? O sea, si la puedo girar y no hay ningún problema, a ver si no hay ningún conflicto girándola. Si giro esta columna no sería apropiado porque estaría invadiendo un patio tan pequeño. Y si giro esta sí podría ser, ¿no? Si giro esta sí, porque finalmente aquí hay un ducto, no estorba el dormitorio, así que no habría problema con peraltarla aquí dentro del dormitorio, ¿no?
O también podría considerar una columna aquí, ¿eh? Vemos que en el segundo piso también hay muro y bien se puede esconder, ¿no? Entonces también podría aumentar aquí una columna y con eso quizás se resuelve el problema, ¿no? ¿Sí? Podría ser esa opción. Vamos a intentar la primera, que es girar esta columna en el primer y segundo piso, ¿no? Vamos a rotarla 90 grados. Listo, ya está. Para darle mayor seguridad de que no voy a hacer otros intentos, le voy a colocar una columna de 25 por 80. Listo. Y corro el programa. Ya casi me cumple .0071. Creo que eso ya es cuestión de mucho criterio de pensar que un valor tan pequeño como .0001 va a hacer algún tipo de daño. Yo obviamente creo que no, pero bueno, para los que quizás desconfían un poco de eso y son muy estrictos, pues seguimos acá en el ejercicio. Entonces peraltaría esta columna, ¿no? O sea, esta columna que está rigidizada en Y, mejor la rigidizo en X para que aporte más en X, ¿no? Y como me quiero asegurar de que no estar iterando más veces, voy a colocarle de 25 por 60. Ya está. Listo, ya cumplí. Vean, deriva en X .00625. Está dentro del límite, ¿no? Deriva Y .00753 y más se da en el segundo piso, así que tengo que ver ahora en Y. Ya en X ya solucioné el problema, ahora tengo que ver en Y. Listo, más que todo en el segundo piso. Acá veo que UY dice .0047. Vean, acá dice .0047 y acá dice .0042. Bueno, es bastante lógico, ¿no? Acá tengo más masa acumulada, pero ¿qué quiere decir? Que necesito rigidizar más en este lado que en este, ¿no? Acá no se mueve tanto, acá se mueve más, ¿no? Entonces, aquí es donde tengo que voltear las columnas, en esta ala, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Entonces, o sea, lo que me está pidiendo es que yo aumente este tamaño de columna, ¿no? Vamos entonces a ampliarla, ¿no? En sentido Y, ¿no? Lógicamente. En sentido Y. Y con eso .735, no aumentó mucho. Vamos a aumentar esto. Aquí, esa columna que es de 25 por 25 la voy a colocar de 25 por 60. Listo.
Veo si en la arquitectura hay algún problema, que esto sea 25 por 60, que no me va a dar acá, ¿no? Esta es la columna de 25, esta no es, esta de aquí es 25 por 60. Bueno, no estorba al comedor, bueno, lo que se piensa que se va a colocar acá una mesa, no va a estorbar, ¿no? Tampoco hay un elemento acá que esté incomodando o reduciéndose, ni siquiera hay muro acá, entonces no hay problema por colocar una columna con ese peralte. Arquitectónicamente no hay problemas, ¿no? Puedo colocar. Listo, y cumplió, ¿no? Punto 006968 y en X punto 006339. Entonces estamos dentro del límite y como verán ahí pues ya se acaba el cálculo sísmico, ¿no? O sea, ya tengo los valores, con esos valores voy a trabajar para mi diseño de columna, de zapata, de viga, de losa, con este modelo, con esas dimensiones, ¿no? Que ya cumplió con las condiciones sísmicas dinámicas que están solicitadas, ¿no? Bueno, por el método dinámico.